¡Wow! Aquí los tengo, 13 Pro Max, 13 Pro, 13 y 13 mini. Las diferencias ya se pueden ver en la propia caja, ¿vale? Directamente en la cámara se ve como el módulo es bastante más grande y ya tenemos aquí diferentes colores, ¿vale? En este caso el Sierra, el color azul Sierra, en la versión Pro Max, en la versión Pro el Gold. Y luego aquí tenemos este color rosa, que en verdad es más un rosa palo, no es rosa rosa como todo el mundo esperábamos, pero aún así es muy bonito. Y por último, el iPhone 13 mini, ¿vale? Que en este color es el Midnight, que mucha gente conocerá como negro. Aún así, vamos a abrirlos porque ya empezaremos por la versión Pro Max, que es el color que a mí me encanta, parece el color de todo el mundo, esta especie de azul. Y en la caja tenemos ya la primera diferencia, ¿vale? Voy a dejar estos iPhone por aquí, y es que, como estaréis viendo, por aquí ya no trae el plastiquito clásico, ¿vale? Estábamos acostumbrados al plástico y pues es un poquito más respetable con el medio ambiente y viene con esta especie de lengüeta que simplemente hacemos así y ya podríamos abrir la caja directamente. Así que vamos a abrirla. Y aquí tenemos, fijaos en el módulo, qué locura, o sea, es súper grande en persona. Yo que estaba acostumbrado a los iPhone 12 Pro, me parece enorme. Y como el año pasado también tenemos aquí de color blanco, que vamos a abrirla. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Nunca va a estar más limpio como lo acabáis de ver, nunca, porque al final es un dispositivo que se ensucia muy fácilmente, sobre todo en las huellas. Aquí ya sabéis que este iPhone 13 Pro es de acero inoxidable en esta parte lateral y luego aquí tendremos una especie de cristal mate que podréis estar observando ahora mismo. El color es precioso, realmente me encanta. Y aún así vamos a ver los demás. Este me ha gustado mucho y el tamaño es muy grande, ¿vale? Dejamos a un lado el dispositivo y vamos un poco con los diferentes accesorios que trae, ¿vale? Como ya sabéis, el libro de instrucciones aquí para quitar la SIM y los diferentes pues papelitos que nos dicen un poco las guías que trae el iPhone. También el clásico sticker, que en este caso no cambia, es el de siempre, ¿vale? Simplemente después tendríamos el cable, que en este caso es un Lightning USB-C. Ya sabéis que deberemos tener un cargador, que en este caso tampoco, como el año pasado, lo trae en la caja, sino que tendremos que comprar aparte el cargador de 20 vatios, que en este caso tampoco cambia. Y después en la caja la verdad que no hay más, se diferencian en que las cajas de las versiones Pro son negras, las del iPhone 13 normal son blancas y ya estaría. Vamos a abrir los diferentes colores. Tenemos por aquí también el color Gold o color oro, así que también es un poquito pálido. En este caso los colores son más que pálidos, diría pastel, ¿vale? Me gusta mucho, es muy parecido este color al del año pasado, al 12 Pro, es prácticamente, yo creo, la misma tonalidad. Y las cámaras también vemos aquí como cada vez que el dispositivo es más pequeño, el módulo de cámara se hace más voluminoso, ¿vale? Simplemente le damos la vuelta y el sonido ese, a ver, creo que a mí la verdad me hace mucha gracia. Así que, bueno, aquí tendremos el siguiente color y también se notan muchísimo las huellas. Lo he tocado apenas 5 segundos y ya se están notando las huellas. También tengo las manos un poquito sudadas. De la misma manera, los accesorios son los mismos y vamos a abrir los siguientes. En este caso vamos con el nuevo rosa, así que abrimos aquí y quiero ver este rosa porque a mucha gente se lo planteará y ¡wow! Es un rosa muy estilo pastel, como os digo, no se nota muchísimo y en los laterales no es que sea rosa, simplemente es más un plateado en la parte lateral y luego en la parte de atrás sí que es un poco rosa, pero un poco como un rosa bastante pálido. Ya os digo que la mayoría de estos iPhone vais a tenerlos con funda, o sea que os enseñaré algunas tonalidades de funda para que os pueda dar algunas ideas de combinación de colores. Y por último tengo por aquí
aquí el color Midnight, que ya os digo que es un negro que da la apariencia, sobre todo en la web, pero en verdad es un negro totalmente, ¿vale? Ya sea en los laterales como en la parte de atrás, que es un negro que además se nota bastante, ¿vale? Este iPhone, al ser tan pequeñito y el módulo de cámara al ser tan grande, me recuerda al personaje de Disney Mike Wazowski, de verdad que me parece muchísimo, no sé a vosotros qué me diréis, pero realmente me ha venido a la cabeza en cuanto he visto ya solamente en la caja, ¿vale? Me ha parecido al personaje literal. Y ahora que ya los tengo por aquí configurados, os puedo decir que mis impresiones en cuanto a dimensiones, sí que es cierto que a mí las versiones Pro Max me han parecido siempre un poquito grandes, y en cuanto a la distribución de botones, prácticamente son las mismas. Tenemos en la parte derecha el botón de encendido y en la parte izquierda el botón de silencio, el de subir y bajar volumen, y en la parte inferior seguimos teniendo lógicamente el puerto Lightning con altavoz y micrófono. Pero hay algo que sí ha cambiado en cuanto a la estructura del dispositivo, que es el notch, ¿vale? Vais a estar viendo aquí la diferencia en el notch entre el iPhone XS, que es prácticamente el mismo notch que han tenido desde el iPhone X hasta el iPhone 12, comparado con este iPhone 12 Pro. En este caso las dimensiones son prácticamente idénticas y es solamente para que veáis un ejemplo de cómo se ha reducido el notch, aproximadamente un 20%, y esto parece que no, pero en el día a día sí se nota, ¿vale? Estaréis viendo aquí también una comparativa con el iPhone 11 Pro y el iPhone 13 Pro para que veáis un poco la diferencia en el módulo. Realmente es bastante grande y a primera vista ya lo podría notar cualquiera. Y ahora que me fijo, la diferencia entre el rosa iPhone 13 y el iPhone 13 Pro oro no hay mucha, o sea, lógicamente con esta luz que estoy teniendo ahora mismo sí que lo estoy notando, pero en el día a día, y si lógicamente utilizamos una funda, no sería tanto. Puede que algunas personas se confundiesen. Y una diferencia muy importante que quiero probar ahora mismo es la diferencia que hay en cuanto a ProMotion. Ya sabéis que las pantallas de los iPhone 13 Pro y Pro Max son diferentes, utilizan una tecnología ProMotion, que en este caso la tasa de refresco va desde 10 Hz hasta 120, es decir, que notaremos una fluidez de la parte del sistema en el que estemos, ¿vale? No será lo mismo cuando estemos viendo algunas fotos, que bajará la tasa de refresco para ahorrar batería, que cuando estemos viendo una web. Así que voy a tener aquí la misma página web en el iPhone 13, en el iPhone 13 Pro, para ver si encuentro las diferencias y vais a ver un poquito la primera reacción. Sí se nota como que la pantalla responde al momento en las versiones Pro, y sí que le cuesta como un poquito más de responder en las versiones normales. Aún así, voy a desplazar para ver si existe diferencia, y realmente se puede incluso como leer el texto mediante el desplazamiento una vez tocamos en la propia pantalla. Y sí que es cierto como que cuando está desplazándose en los iPhone 13 notamos como se pone un poquito borrosa la letra y luego ya el texto se puede leer. Realmente la diferencia es mínima, pero yo creo que una vez nos acostumbramos a una pantalla ProMotion, luego volver atrás nos va a ser bastante difícil debido a esa respuesta inmediata que tenemos y a la fluidez propia del sistema. Voy a salir, voy a irme a los ajustes y voy si aquí a ver se nota o no se nota. Estoy acostumbrado a utilizar pantallas de 60 Hz y sí noto una pequeña diferencia, aunque en este caso mi cerebro no es capaz de notarlo al momento, pero lógicamente sí se nota que hay algo. Si os preocupa, por ejemplo, los marcos de los diferentes dispositivos entre el 13 y el 13 Pro, os tengo que decir que no hay diferencia, ¿vale? Tenemos el mismo notch y prácticamente los mismos marcos, por no decir que son los mismos. No encontraréis ningún tipo de diferencia entre ambos, son los mismos marcos, los mismos centímetros y los mismos milímetros. Y por último, aquí tengo algunos ejemplos de colores, de combinaciones de colores entre fundas oficiales y los colores de los propios dispositivos, y si os preocupaba si fueran a ser compatibles con la funda de los iPhone 12, lo cierto es que no. Ya no solo que las dimensiones sean diferentes, sino que el módulo de la cámara también es diferente y no van a coincidir. Aquí tengo algunas combinaciones, por ejemplo el negro
con el azul Sierra de la versión Pro Max y me parece que queda bastante bien. Lógicamente solo se ve el color del dispositivo en el módulo, pero aún así la combinación está bastante chula, igual que el verde oscuro con la versión oro de la versión Pro, que también me gusta mucho, combina bastante bien, incluso el rojo con el rosa. Sé que no es la mejor combinación del mundo, no creo que sea la elección correcta, pero aún así, fijaos, esto es como se vería. Por último, también el negro y el azul, en este caso tampoco son colores los dos bastante dominantes, así que tampoco creo que sea la mejor opción. Tenemos muchísimas fundas en la Apple Store para poder elegir, así que no será por opciones. Así que chicos, hasta aquí un poquito el unboxing, mis primeras impresiones de estos dispositivos. Estos días voy a traer un montón de vídeos, de comparativas, de review sobre estos dispositivos que la verdad este año he tenido la oportunidad de probarlos unos días antes y la verdad que ha sido una experiencia increíble. Seguidme en redes sociales, estaré compartiendo fotos, impresiones de un poquito los detalles más pequeños de estos dispositivos, así que espero que apoyéis muchísimo el vídeo, os lo agradezco un montón y nos vemos en el siguiente. Chao chicos. Madre mía.